Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Desde la Ribera. Esta vez sí que vamos a ser ribereños y vamos a hablar del agua y de las cuencas, de los ríos como un elemento fundamental en nosotros como seres humanos, cómo habitamos este planeta y cómo construimos una visión, una cultura. La cultura que forjamos tiene que ver mucho en dónde estamos y qué relación tenemos con el agua. Esta vez estamos muy bien acompañados. Está Marcela Falla, es una profesora universitaria, investigadora. Ahora Marcela nos contará esa trayectoria que es bastante larga y que le ha construido un sitio en Colombia y en la región muy importante en estos temas de los cuales vamos a hablar hoy. Y esta inocultable joven, porque tiene la cara, el semblante de una mujer muy joven, pero que ha ganado un liderazgo muy importante en la ciudad, alrededor de temas también de la planeación, el ordenamiento territorial y la visión de largo plazo de la ciudad. Con ellas vamos hoy a conversar como parte de la serie que llamamos Territorios Entretejidos. Y vamos entonces a comenzar con una imagen que aquí estamos viendo, que es un mapa que fue dibujado por un geógrafo del siglo XVIII, mediados, estaba en 1750, 60, no está precisa la fecha. Este hombre recorrió el Valle del Cauca y dibujó esta muy especial manera en que construimos, ya desde esa época, cómo fuimos construyendo ciudades, cómo se fue ocupando un territorio. Y es increíble cómo él refleja que son, entre ríos y quebradas, son centenares de ríos, lo que es esta parte de lo que hoy es el Valle del Cauca y mucho más. Él casi que incluso arranca desde lo que es valle geográfico del río Cauca. Y entonces él ahí, como ustedes ven, dibuja toda esta compleja tejido de lo hídrico y muestra allí salpicadas entonces también los humedales que hicieron parte, porque este es un río sinuoso en su recorrido, lento, y que entonces corta muy a menudo también sus trayectos y entonces teje esos humedales que hoy todavía, a pesar de los usos y abusos, persisten. Entonces, con esa imagen y con esas dos también ilustraciones que hicieron los viajeros franceses, esas personas ya captaron la esencia de este territorio. Y desafortunadamente pasó mucho tiempo, pasó un proceso muy acelerado de urbanización, que el Valle del Cauca es un departamento que tiene un sistema de ciudades muy importante. Pasó un sistema de crecimiento de un uso agroindustrial de las zonas rurales y sobre todo de la planicie aluvial, y eso llevó a que como que fuéramos perdiendo, digamos, esa conexión cultural con esa condición de ser un territorio, dicen algunos, anfibio, ¿no? Y entonces, solo ahora, y de eso precisamente es que vamos a hablar, un ejercicio que recién concluye, que es la visión al año 2050. Originalmente se hablaba de los 2036, que es el quinto aniversario, para después proyectarlo al 2050. Y en esa visión nos pusimos de acuerdo, y hablo en plural, porque fue mucha gente, muchos sectores, los que participamos en esa elaboración y pusimos en el centro de nuevo esa condición del territorio, esa riqueza, pero a la vez esa tristeza que da el que realmente lo hemos afectado muy fuertemente. Decir que pues esa reflexión de todas maneras no es que surgiera de la nada, ¿no? Es que ya
hubo una serie de antecedentes. Muchos. Marcela en estos días nos recordaba de un plan maestro que fue en ese momento, es el año exacto. 2003. 3, y era una visión al 2015, Sí, en al ese 2015. momento ya era un ejercicio de pensar este territorio, en ese caso Valle del Cauca, y que fue realmente la antesala, el abrebocas para lo que después fueron los ejercicios de la manera en cómo se vio y que condujo después al plan de ordenamiento territorial departamental. Y había también en los POT de Cali, tanto en el año 2000 como en el 2014, algunos elementos que hicieron referencia. Y que como la norma nacional cada vez fue más directa en exigir el que hubiera el tema de las consideraciones ambientales como determinantes en última instancia, pues hubo los equipos que condujeron comenzaron a darle mucha importancia, sobre todo en el 2014, a esa condición. Pero terminaba muchas veces que a la hora de implementar y priorizar estrategias, proyectos, etcétera, de pronto eso quedaba muy por allá como sectorializado, ¿no? Y escondido. Bueno, entonces con esa introducción quisiera arrancar con Marcela, que nos cuente un poco aquí de manera resumida la trayectoria, sobre todo Marcela, pues dándonos a conocer cómo fue que empezó esa hormiguita a picarte, decir, de una formación de arquitecto, que muchas veces cogemos el camino del diseño, cogemos el camino de la construcción, etcétera. ¿Qué es lo que te hizo acercarte a estos temas y cómo fuiste trazando esa ruta? Bueno, saliendo de la universidad, casi sin graduarme todavía, tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Central Hipotecario en la dirección general, con el doctor Mario Calderón Rivera, que fue un personaje muy importante en el país, y la doctora Inés de Bril, que en ese momento el presidente Belisario había invitado al banco a ser parte de la política de vivienda sin cuota inicial de esa época. Estaba yo con los cafeteros del Valle ya trabajando. Me tocó la ejecución de muchos de esos proyectos. Ah, qué bien. O sea, ahí se crea esa oficina especial del banco que se llamaba Oficina de Programas Especiales. Yo entro ya al final, digamos, de esa trayectoria, como de una década de la oficina, entro al final y tuve la oportunidad de trabajar pues con un equipo espectacular. El banco en ese momento tenía un liderazgo muy destacado a nivel nacional y tuve que liderar muy chiquita proyectos de una envergadura muy grande. Inclusive yo dirigí en un tiempo concreto el plan Terrazas a nivel nacional, que fue ese plan, digamos, que movilizó bastantes recursos para que barrios populares pudieran redensificarse como con un nivel técnico, ¿no? Y allí también pues tuve la oportunidad de trabajar con muchos proyectos relacionados con la vivienda de interés social, lotes con servicios de unidad básica, mejoramiento integral de barrios. Vine aquí por primera vez a Cali cuando se estaba haciendo el vallado y el poblado con la Fundación Carvajal. Tuve Esta también mujer la es oportunidad, sopita. sí, estudié en Bogotá, en la Javeriana en Bogotá, y luego empecé a trabajar con el Banco Central allí en la Dirección General, en pleno centro. Tuvimos la oportunidad de hacer el primer evento de hábitat mundial en Colombia, liderado por el presidente Barco. A mí me tocó, digamos, también la última parte de la presidencia del presidente. Y él, cuando fue alcalde de Bogotá, asistió a un evento mundial de hábitat, y cuando fue presidente quiso traer la sede a Cartagena, y fue el Banco Central el que lideró ese ejercicio y fue la oficina donde yo estaba la que coordinó todas las demás entidades ¿Y era más vivienda nacionales. o más...? Hábitat sí era principalmente vivienda, y en ese momento había todo un interés por el tema del derecho a la ciudad y de la escala urbana, y el banco en eso también incursionó bastante. Tenía una entidad paralela que se llamaba, si no estoy mal, el Fondo Financiero de Desarrollo Urbano. O sea, trabajaban de la mano con el banco, y
no solamente se financiaba vivienda, sino toda la infraestructura para adecuar urbanísticamente los barrios, los sectores. Entonces se cubrió todo el país y se hicieron unas obras pues maravillosas. Entonces yo entré por primera vez a mi vida profesional en ese contexto y de ahí decidí irme a estudiar planificación urbana y regional. Lo hice en Buenos Aires, en la UBA, y de allí ya, cuando nos devolvimos ya con mi esposo, nos radicamos aquí en Cali. Ya aquí en Cali me vinculé, tuve un periodo cortico con Tecnoquímicas, que también fue muy importante, y luego ya me vinculé como docente con la Universidad San Buenaventura. Empecé como docente hora cátedra, luego fui nombrada profesora de tiempo completo. Yo siempre he sido de la universidad y lo que he hecho es vincular la universidad con el Estado, ¿sí? Eso lo hice desde el principio. Considero que es una estrategia ganadora, que además en las universidades, no solo la San Buenaventura, sino todas las de la región, que en eso tenemos una riqueza única, tenemos un trabajo sobre un conocimiento acumulado, cada vez, digamos, más perfeccionado sobre temas de planeación, sobre temas del territorio, sobre temas del agua, sobre temas de la biodiversidad. Es decir, tenemos la continuidad. Continuidad. Entonces, la universidad es digamos, una institucionalidad académica muy importante y muy fuerte, que al trabajar de la mano con el Estado, en este caso ya sea la gobernación o las alcaldías, pues generan, digamos, una sinergia muy ganadora, ¿no? Muy importante. Y yo, pues, digamos, desde el principio siempre he creído que esto no se hace solo, que se hace además con los actores del territorio, que no solamente son los públicos y no solamente son, digamos, entre comillas, los privados, sino también la comunidad, ¿no? La sociedad civil. Y tampoco es solamente el nivel local, sino que es el nivel departamental, es el nivel nacional. Y un poco todo eso fue lo que se dio mucho más adelante, después de ese plan maestro. El primer modelo de ordenamiento territorial se hace a partir del sistema de ciudades, que es único, digamos, uno de los 3 corredores urbanos más importantes a nivel latinoamericano, y el Valle del Cauca lo tiene desde el principio, ¿no? Y lo ha fortalecido, pero digamos no se come el cuento de que es un valor enorme. Y se hizo un modelo sin tener referencias mayores, porque en ese momento no había, digamos, mayores referencias. Se hizo un modelo de ordenamiento territorial y allí se establecieron como 3 elementos grandes, importantes de los valores que tenían que ver con la descentralización y la oportunidad que tenía un territorio conformado por un sistema de ciudades muy valioso y de ciudades intermedias, que es la otra característica diferenciadora del Valle con respecto a cualquier otro territorio colombiano. Tenía el otro tema, era el tema de la conectividad, la necesidad de actuar sobre la conectividad en todos los sentidos, no solamente en el eje del valle geográfico, que es muy, muy importante en el valle, sino en todo el resto del territorio. El valle geográfico es solo el 14% del territorio vallecaucano. Y por otro lado, la competitividad orientada, digamos, a fortalecer las condiciones de productividad y de conexión, digamos, de mercados en el Valle del Cauca. Entonces, esos 3 elementos, que en ese momento era el 2004, se retoman luego en un ejercicio que se hizo en el 2011, también liderado por la gobernación. En ese momento se hizo con la Universidad del Valle, donde se trabajaron los lineamientos de ordenamiento territorial regional y subregional, lineamientos, y en ese momento se hace una sistematización de la información, porque en el 2003 fue a mano, pues casi. Entonces se hace y se implementa y se empieza a armar una herramienta fundamental para este ejercicio del ordenamiento en términos de los sistemas de información geográfica en el 2011. Y coincide el 2011 con que por fin se hace la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la 1454, y en esa ley aparece, pues todos saben ya, un artículo
que le da línea y le da posibilidades a los departamentos para hacer sus planes de ordenamiento parcial o total. Vamos a parar allí. Bueno, Porque eso ya es parte de esto, de lo de actual. lo más reciente Sí. y lo que converge en lo que dio después para Cali el preámbulo para Cali 500. Entonces, para darle la oportunidad a Isabela, Isa, le decimos, de que nos cuente también ese momento. Tú estudiaste algo que uno diría, pues no es mucho lo que estás haciendo ahora. Entonces cuéntanos la historia de cómo fue pues ese inicio de tu carrera profesional y en qué momento es que se abre esta puerta grande de pensar las ciudades y los territorios a partir de miradas más generales, holísticas, integrales. Listo. Bueno, yo estudié comercio exterior de la Universidad del Valle. Y pues nada, estaba destinada a hacer logística internacional, básicamente, o ventas internacionales. Tuve la experiencia de ejercer, digamos, desde una empresa. Estuve también un tiempo en ProColombia, que es como lograr lo que todo estudiante de comercio exterior quiere. Pero para mí fue muy importante y eso, digamos, que atravesó toda mi carrera profesional y es haberme vinculado a un grupo de investigación que me permitió conocer el mundo de los proyectos, específicamente formular proyectos para regalías. Y pues regalías tiene, digamos, una metodología muy similar a cómo se escribe política pública. Entonces, en ese ejercicio yo estaba muy cercana a poder conocer planes de desarrollo nacional, local, y digamos que ya tenía esa relación, digamos, al menos de estructura de política. Y pues para mí eso fue un mundo y yo definitivamente entre formular proyectos. ¿Allí sardinita cuando estabas en ProColombia? Sí, yo tenía que por ahí, no sé, 23 años, 24, no sé. Y entre formular proyectos y ejercer comercio exterior, pues para mí fue como, yo me quiero dedicar a esto. Y pues digamos que hice un alto en el camino y pues también como tomar la decisión de bueno, no me voy a dedicar a lo que estudié, pero sí voy a empezar como a meterme mucho más, a especializarme mucho más al menos en ese momento de mi vida, en formular proyectos. Y los proyectos que formulábamos eran, en su mayoría, eran muy integrales, que implicaba como todo el fortalecimiento social y productivo. En ese caso era del café y trabajábamos con unos municipios del Valle. Entonces yo era como la líder técnica de la formulación y después de la ejecución. Y digamos que ya entendiendo que esa era mi decisión profesional, me gané una beca para estudiar mi maestría en Desarrollo e Innovación Territorial en España. Y pues ya eso fue como, pues nada, yo decido que este va a ser mi camino. Y yo tenía muy claro que yo quería regresar a Colombia. O sea, para mí no era, obviamente, digamos que ya uno estando allá y se le abre el mar de posibilidades y como un poco también quédate a hacer el doctorado y yo era como, no, esto es demasiado, todavía no quiero. Y para mí era muy importante como empezar a aplicar lo que había estudiado. Entonces yo regreso a Cali, todavía muy caleña, súper caleña, pero mi familia es paisa, del norte del Valle y Antioquia. Y cuando yo regreso a Cali, la verdad, muy desconectada de la ciudad. Entonces, que ese es otro mensaje que yo quisiera dar y es que los que estamos en este momento muy metidos creemos que todo el mundo está metido, está súper conectado, pero eso es mentira. O sea, yo para ese momento, yo nada que ver con la ciudad, o sea, escasamente, pues habitaba ahí ya, pero muy desconectada de lo que pasaba realmente. Y regreso a la Universidad del Valle a pues, apoyar pues, los proyectos que ya habíamos formulado y pues apoyar, digamos, en ese ejercicio. Y en el camino conozco una persona que ya en lo público me invita a que lo apoye a formular un proyecto en el centro y digamos que ahí fue como mi primer acercamiento como a la ciudad, porque digamos que con los proyectos digamos, la gran diferencia que yo veo entre los proyectos, por ejemplo, en este caso de regalías y ser como muy, muy investigadora, es como el ejercicio académico de escribir artículos y los proyectos a mí sí me permitían tener como una interacción más desde la ejecución, la interacción con las comunidades y demás.
Y pues este es como mi primer acercamiento con ¿Era la ciudad. parte del Plan Centro o no? En ese Sí, momento ajá. ya era parte del Plan Centro. Y digamos que ahí yo apoyé como un poquito el ejercicio que venían haciendo las personas del centro. Y digamos que ese fue mi primer momento de relacionarme con la ciudad. Y de ahí en adelante es que llega esta gran oportunidad de ser parte del equipo de Cali 500, que bueno, ya profundizaremos, pero hasta ahí dejo como la introducción de cómo llegamos hasta acá. Bueno, muy bien. Pues hemos oído pues entonces dos trayectorias que en una ha primado esa ancla académica, pues, estar desde allí, que es una institución que, como decía en ese momento, pues tiene la gran virtud de tener una continuidad, que es un poco el déficit, por lo menos en nuestro contexto institucional, el quehacer del gobierno está muy marcado por los cada 4 años. Entonces eso es muy escaso, a no ser que quede como el mismo partido, el mismo sector dentro del partido, la misma visión que la gente acumula, ¿no? Creo que muy pocos son los ejemplos en Colombia de esas administraciones que logran preservar una continuidad en visiones y énfasis. Entonces, pues, y el tuyo que nace entonces en otro tema, pero que de todas maneras, como hablábamos al principio, pues esto de uno pensar comercio internacional le da una visión, una mirada, digamos, de esa integralidad y esas múltiples escalas que tiene. Entonces, bueno, vamos a hablar específicamente de ese momento en donde esta historia que nos ha contado Marcela converge. Estos distintos afluentes, por llamémoslo, de que estamos hablando de agua, se juntan. Esto que venía haciéndose a nivel de la escala del departamento y del valle geográfico, esto que ya venía haciendo la ciudad con sus POTS, y hay ese momento en que comienza a decirse, y yo diría, y ahí es que te conozco, Marcela, que el momento en que se hace el ejercicio de Cali Distrito, ¿te acuerdas? 2018. Y ahí nos vimos, yo te conocí Sí. precisamente en un taller allá en la Segunda Aventura. Cuando con Ríos y Ciudades hicimos los talleres Con Ríos y Ciudades hicimos rurales. que era lo periurbano y rural. Sí. Que fue un momento en que hicimos precisamente diciendo que se había hecho mucho énfasis en todo lo urbano, en los actores urbanos, pero la Universidad del Valle había hecho todo, que lo rural se había quedado bastante deficitario, y entonces con la alcaldía negociamos un proceso. Entonces eso, digamos, fue otro momento también en que comenzamos a pensar este territorio del Cali. En ese entonces municipio se había dado la aprobación, la ley esta que daba, que trazaba el proceso de Cali Distrito, que todavía está allí en camino, pero que dio esa oportunidad. Yo creo que un diálogo intersectorial y de comenzar a incluir estas reflexiones también de lo de la base hídrica y ecosistémica como un elemento fundamental. Entonces, quisiera partir allí que entre las dos que fueron muy protagonistas en este proceso de lo que termina llamándose Cali 500, contarnos, y ahí arranca tú, Isa, cómo se fue gestando eso, y sobre todo me parece importante resaltar cómo se fueron creando esos espacios multisectoriales, cómo se puso y se dio voz a sectores que no necesariamente han sido consultados, o por lo menos no con la fuerza. Porque sí, siempre se dice, por ley de la participación, eso se dice tal, pero muchas veces es algo que es muy formal, muy superficial. Creo que aquí se hizo un esfuerzo porque eso no fuera así. Entonces, arranca tú con esa historia y a la vez ahí vas diciendo un poco como qué lecciones se fueron aprendiendo, qué corrección de cursos se fue haciendo a partir de la experiencia. Bueno, yo les cuento que yo empecé siendo parte del equipo técnico
de Cali 500. Y más o menos un año ya llevábamos, o antecitos de cumplir el año, ya llevábamos pues del proceso, y ahí empiezo ya como coordinadora técnica del proceso. Cali 500 es un ejercicio, y pues aquí pues poniendo a todos en contexto, Cali 500 es un ejercicio que durante un año y medio estuvo construyendo una visión para Cali, que digamos el año que queda es 2050, pero con un hito a sus 500 años. Entonces también por eso digamos ese nombre de Cali 500. Y pues yo aquí también les voy a contar como desde dentro cómo se vivió el proceso y los aprendizajes también en estos roles como de, digamos en mi caso, el rol técnico. Entonces, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tuvimos en el proceso es que cuando a uno le dan una tarea, en este caso inicialmente la tarea era hacer un plan de largo plazo para Cali. Y empezando a revisar todo lo que tenía Cali, pues tenemos demasiados planes de mediano y de largo plazo, y un poco yo creo que la tarea te da de entrada una indicación, digamos, muy clara de lo que tienes que hacer. Entonces, un plan tiene una visión, tiene unos objetivos, tiene unos ejes estratégicos, tiene unas acciones, unos objetivos. Entonces, pareciera que tú tienes que convocar a la gente a crear ese marco lógico. Y yo creo que ahí hay un primer aprendizaje hacia los técnicos, que en ese momento lo aprendimos nosotros, y es que el proceso nos obligó a salirnos de esa estructura técnica, y realmente lo que hizo a que nosotros nos saliéramos de ahí es: no podemos hacer un plan más de todos los que ya existen. Pero yo creo que eso fue muy importante para nosotros, porque si no hubiéramos caído en volver a hacer un documento igual a lo que ya tenemos en la ciudad, que además, también cabe aclararlo, tenemos documentos muy valiosos que además técnicamente son mucho mejores a los que generamos nosotros. Pero el poder realmente de Cali 500 fue las conversaciones que abrió, las personas que hicieron parte de ese proceso. Y ahí yo me remonto al contexto que diste al inicio, y es cuando nos mostrabas este mapa y cómo el mismo territorio ya tenía una identidad asociada con el agua. Y por el otro lado, cuando tú mencionas que se vino esa oleada de urbanizar el territorio, de la productividad, y nos olvidamos de esa identidad, en el caso de Cali 500, la pregunta fue: ¿qué nos hace distintos? O sea, ¿quiénes somos? Más allá de cuál es la línea, cuáles son las prioridades, ¿quiénes somos? Y cuando nos preguntamos por quiénes somos, pues curiosamente nos dimos cuenta que la respuesta nunca había sido tenida en cuenta en el desarrollo de estos planes. No porque no estuvieran incluidos, porque obviamente sí, sino que nunca se les había dado el protagonismo. Entonces, cuando dentro de esa respuesta sale la biodiversidad y la diversidad cultural, pues claro, salen un montón de actores que siempre han estado aquí diciendo: hola, existimos, y que cuando nosotros les damos esa visibilidad, ven en Cali 500 una oportunidad de empezar a posicionar sus agendas, a que de verdad la ciudad tome decisiones alrededor de estos dos grandes temas, porque claro, siempre habían sido considerados desde lo sectorial, entonces el sector ambiental o el sector cultural, y no como sobre los cuales íbamos a empezar a diseñar un plan. Entonces yo creo que, digamos, el gran hito que tuvo Cali 500 dentro de su ejercicio es que en la pregunta de volver a nuestra identidad, nos hizo como abrir la conversación a colectivos, sobre todo organizaciones sociales y personas que se vienen pensando la ciudad desde hace mucho tiempo. Y entonces ahí aparece, por ejemplo, la fuerza que viene teniendo la Mesa Académica de Expertos, que en su momento pues ya han tenido otros ejercicios igual de consolidar a muchos expertos que se vienen estudiando la ciudad. Pero entonces, claro, siempre desde esos ejercicios habían puesto en el centro estas potencialidades. Y digamos que Cali 500, yo lo digo muy, pues como muy, con mucho sentido de realidad, y es que estaba destinado a que terminara, a que en la entrega de la visión pues ya su ejercicio terminara, porque era, digamos, la tarea que había que cumplir. Y
digamos, en ese ejercicio, al ver los resultados que eso generaba, las conversaciones que generó, y la inercia un poco de la dinámica de no se quedó en un documento, sino que era algo más de la interacción y de un movimiento de la ciudad, y en donde muchos veían la posibilidad de que esto continuara, pues por eso es que existe esta segunda etapa en la que hoy pues lidero, que soy la directora. La primera etapa la lideró Diana Rojas. Digamos que ahí se da como un proceso de reconocimiento de que el ejercicio tenía la oportunidad, y es todavía la oportunidad que estamos explorando y pues de alguna manera también intentando consolidar, y es que no se quede en un documento. Entonces, claro, ya se entregó el documento, pero dejó unos grupos de personas muy comprometidas con el ejercicio, y eso es lo que dio cabida a que se le diera continuidad, al menos en esto, pues en lo que queda de la administración. Sí, a ver. Dijiste algo y quiero entonces allí generar una pequeña reflexión, porque dijiste algo en su momento de, bueno, no queríamos un documento más, hubo la tentación al inicio de comenzar con esta vía formal, visión, objetivos, líneas estratégicas, proyectos, etcétera, lo convencional. Y hablaste un poco de eso, como que son documentos técnicamente robustos, pero que como que a veces pierden el alma, digamos, ¿no? En ese sentido. Y allí yo quiero entonces poner un poco la participación que de todas maneras tuvieron esa parte técnica y también un soporte académico a esas reflexiones. Y entonces poner en cierto sentido la reflexión sobre ese, que es parte. Yo recuerdo que cuando estamos en el proceso iniciando, nosotros habíamos comenzado a raíz de las temáticas más generales de la ciudad y el estallido social, etcétera, un ejercicio que se llamó Visión Compartida Cali. Y fue una convocatoria un poco de hablar de las voces que no eran escuchadas con suficiente fuerza, pero no de las voces, de cualquier tipo de voces, no era algo que fuera como, digamos, una conversación y simplemente a lo que se da en el momento de la incandescencia de una manifestación, en que es un poco una voz desordenada, pues fruto del momento, sino que dijimos, bueno, de ese momento, ¿qué se decantó en sectores que comenzaron a pensar en agendas? Entonces dijimos, vamos a reunir aquellos sectores que ya tienen construyeron algún tipo de agenda de ciudad, de territorio, y entonces, ¿qué mujeres, qué grupos de mujeres lo habían hecho? ¿Qué grupos de ambientalistas? ¿Qué grupos étnicos? ¿Qué grupos territoriales? Hicimos y logramos juntar 28 agendas con muchas organizaciones, y eso fue algo que en los inicios de Cali 500 pero allí surgía y participó algunos de la academia, los invitamos más para que acompañaran el proceso en su momento. Pero ahí viene ese tema que tú dices, digamos, a veces hay la tentación de alguna gente de la academia en donde dice, eso es muy bueno, pero como que pongámosle formato y que está bien, porque sí, está cuando bien. Se trata sobre todo de procesos que no quieren quedar como vapor de agua, sino que quieren concretarse en incidir en los instrumentos que tiene la ciudad. Pero hay esa tensión, digamos, siempre hay como la tensión del deseo de formatear en lo que son las normas vigentes y el deseo de que esa presión y esa creatividad que tiene las organizaciones para, en medio de las dificultades, encontrar salidas, etcétera, pues es algo muy rico que hay que mantener. ¿Cómo viviste tú en ese rol? Porque jugaste también un papel en Cali 500, porque se conformó un grupo de universidades que acompañó el proceso. Sé que estuviste allí en un papel destacado, estuvo varias personas, Mario Gandini de la Autónoma. ¿Cómo sientes eso que decía, de esa necesidad de poner voces nuevas, voces
no necesariamente tan articuladas en proponer unas cosas de largo plazo porque están respondiendo muchas a urgencias, ¿no? ¿Cómo viste y cómo crees que salió el resultado? Pues oyendo a Isabela y oyéndote a ti, tengo pues como una mirada como de largo plazo de por qué se dan finalmente las cosas. Y en estos ejercicios de planificación, que tienden a ser abstractos, digamos, y como no poco concretos, sino que la planeación se entiende muchas veces como el hacer el documento. Y quedan los documentos y finalmente la implementación de lo que allí queda. Primero la legalización del instrumento y luego la implementación del instrumento, pues realmente hay un trecho bastante grande entre cada cosa, ¿no? Y en esa medida, digamos, como para introducir la respuesta, destaco mucho el ejercicio que se ha venido trabajando a nivel departamental, pero donde Cali, sobre todo como líder de la subregión sur, ha sido estudiado también en esa propuesta departamental. Digamos que lo que se ha logrado ahora es producto de lo que se viene haciendo hace 2, 3 décadas. ¿Por qué? Porque por un lado, la comprensión de que no es solamente, digamos, hablar y discutir y que queden documentos, sino que eso tenga un marco legal. Esa parte ha sido bastante complicada y es una de las cosas por las cuales también les aclaraba yo a Cali 500 que no hablaran de plan. No sé si tú te acuerdas que yo fui la que más les insistí que le quitaran el nombre de plan, pues porque en Colombia hay mucha legislación sobre el tema de la planificación y eso no es un plan. Entonces, que se concentraran en el tema de la visión, que además la visión iba a ser muy favorable porque paralelamente se estaba formulando el POT de Cali de tercera generación y que lo más lógico era que todo ese esfuerzo de Cali 500 fuera base para o que acompañara, digamos, las decisiones del POT. Y eso se ha ido logrando, ¿sí? Se ha ido cumpliendo y eso ya es un logro enorme. Entonces, volviendo a la idea anterior, esa participación de las personas, ese compromiso en los ejercicios tanto de Cali Distrito como de Cali 500, como de la actual formulación del POT de Cali, no es gratuito ni es que aparece de la nada. Llevamos más de 2 décadas trabajando en ejercicios participativos, que es un componente que involucra la Ley 388. Antes no eran participativos las decisiones de planeación y al principio esa participación era muy de venga y firme, socializar, digamos, información, pero poco a poco, digamos, se ha ido entendiendo que la participación tiene que ser de carácter efectivo, es así como lo denominamos. Y el Valle del Cauca, insisto, y Cali, digamos, tienen una trayectoria de trabajo participativo de manera más efectiva en los temas de decisión de ordenamiento territorial y de, digamos, ordenamiento ambiental que viene dándose en las últimas décadas. Entonces, eso hace parte también de un tema que es fundamental y es la pedagogía sobre el ordenamiento. Porque todos los actores sí somos habitantes de un territorio, todos tenemos necesidades, todos tenemos una mirada del territorio, todos queremos decir cosas del territorio, pero es necesaria una pedagogía sobre el tema del ordenamiento, sobre la manera como se abordan los diferentes niveles o instancias de la participación y que efectivamente los actores que son de muy diverso tipo y de muy diverso nivel puedan tener representados sus demandas, obviamente no todas porque es imposible, pero sí que se vean representados en las decisiones que finalmente un plan decide, porque de eso depende también el éxito de su implementación. La implementación no solamente es desde el sector gubernamental, que es fundamental,
sino también desde los actores. Un plan no se ejecuta con recursos únicamente públicos, sino que se ejecuta con todo tipo de recursos, y en esa medida los actores que participan en la formulación de unas decisiones, pues tiene mucho más garantía la implementación de esas decisiones. Bueno, Entonces, ahí allí, precisamente, Marcela, y discúlpame que meta la cucharada, porque a mí me gustó mucho una pieza comunicativa que hizo Cali 500, que sintetiza lo que viene ahora, ¿no? Y entonces allí, y lo leo, digamos, de esta manera, y el título era Herramientas de continuidad, ¿no? Que cuando uno las lee es esa parte que tú dices, ¿cómo es que se va a implementar esto? Y cómo va a permear los ejercicios que se están haciendo institucionalmente y cómo permea también a las comunidades que están en sus acciones, proyectos y planes. Y entonces ahí define que son 3 las maneras. Entonces hay una que dice, que es lo que hemos estado conversando mucho, que es la de cómo se vincula a los instrumentos de planeación que están, y allí tú mencionaste varios y ustedes dos están participando muy activamente en otro que es el de la área metropolitana. así ¿no? es otro Que ese tema. ha sido también un tema pues de tu corazón y donde has estado mucho tiempo involucrado. Entonces allí esa es una primera. Es decir, ¿qué pasa con eso y cómo esta visión, ahí lo ponen ustedes, inspira visiones? Las visiones que tienen que guiar a esos instrumentos específicos. Una segunda es el de la institucionalización, llamémoslo, y el seguimiento. Es decir, cómo entonces eso se convierte, una vez adoptado unos planes, entonces cómo permea las instituciones y cómo eso se hace y se garantiza un seguimiento, y cuáles entonces son los mecanismos para que ese seguimiento no sea simplemente unos indicadores que lo público y que la academia para investiga y hace la evaluación, sino como eso son unos instrumentos vivos de participación también. Entonces es un seguimiento participativo, es un seguimiento que bebe de lo que la gente está sintiendo como ese aterrizaje. Y tercero, un elemento súper importante, el de la gobernanza colaborativa. Cómo esto sirve para fortalecer procesos que ya están en curso a distintas escalas, y que esto habla allí de que es un ecosistema vivo que construye futuro desde el presente. Entonces yo diría que quisiera que ya hablamos un poquito, pero ahora quiero que vuelvas, Marcela, a hablar de permear, pero que quiera que comenzaras tú. ¿Cuál de estos 3 elementos piensas que es clave y qué están haciendo ustedes en este momento para que esto que dijeron, herramientas de continuidad, se hagan realidad? Sí, la verdad es que los 3 son muy importantes. Digamos, justo con lo que mencionaba Marcela hace un momento de cómo hacer para pasar de la planificación a la ejecución, de pronto por eso le daría, digamos, un mayor peso al tema de la gobernanza, porque creo que la gobernanza es lo que permite que esto coja tracción, coja dinámica, coja conversación, coja acción, que es lo que finalmente necesitamos para pasar de los planes a una ejecución. Pero pues sin nosotros realmente no es viable. Entonces, porque sería una gobernanza sin rumbo, o sea, es como para qué nos estamos juntando, para qué nos estamos organizando. Entonces, digamos que le daría mucho protagonismo a la gobernanza, pero pues los otros son fundamentales. Muy rápidamente, como para responderte la pregunta de qué estamos haciendo, en vinculación a instrumentos de planificación, un poco en este momento la administración tiene la oportunidad de actualizar diferentes instrumentos de mediano y largo plazo de la ciudad. Entonces, un primero en el que estuvimos, digamos, acompañando el proceso fue el Plan de Acción Local de Biodiversidad, que pues ya se finalizó. Y actualmente estamos muy cercanos al proceso del Plan de Ordenamiento Territorial, que es pues este plan que, pues, digamos,
creo que es el segundo más importante después del plan de desarrollo pues que tiene la ciudad. Este plan acoge la visión de Cali 500 y pues venimos haciendo un ejercicio de trabajo colaborativo en donde esta gobernanza que se fue creando en el ejercicio de Cali 500 pues también de alguna manera también haga parte del POT. Obviamente también pues ellos con su ejercicio ya que tienen de participación. Y digamos que aquí me permite también como agregar algo de lo que fue Cali 500 en sus inicios, que es de verdad un compromiso de la cuádruple hélice. O sea, Cali 500 se crea gracias a que hay una administración, hay un sector privado, hay unas organizaciones sociales y hay una academia comprometida con la ciudad, comprometida con esos ejercicios de planificación para que de alguna manera Cali 500 salga a la luz. Sin este compromiso de la cuádruple hélice, yo creo que Cali 500 no hubiera tenido la fuerza que tuvo. Entonces ya concretamente en estos instrumentos, pues lo que vemos es cómo cada una de esas cuádruple hélices hace parte de este proceso en donde Cali 500 de alguna manera es como esa gran meta a la que quisiéramos llegar y que entre todos estamos intentando que pues, los planes de alguna manera se alineen a esa visión que propusimos y pues es el ejercicio que venimos haciendo, concretamente también con la Mesa Académica de Expertos. En institucionalidad y seguimiento, bueno, no sé si vamos uno a uno y lo charlamos o... No, sí, digamos, Marcela, sí, yo creo que sería bueno hablar de eso, digamos, tú que has estado en varios de estos ejercicios, ¿qué estás viendo algo diferente? ¿Hay un espíritu diferente en términos de la actitud de la administración, la actitud del sector privado, el mismo rol de la academia y la comunidad de participar, de decir esto que no se quede allí escrito, sino que se vuelva? ¿Tú lo sientes así? Claro. Sí, no, digamos que yo digo que es lento porque ha pasado mucho tiempo, pero sí se ven los resultados en términos de una, primero, interés, ¿no? De parte de los actores, empezando también por los públicos, pero sobre todo por los privados y los comunitarios, en hacer parte de los procesos ya de una manera, digamos, con compromiso, ¿no? Digamos, como no continué con la historia que les estaba contando, primero acotar que yo sí fui funcionaria pública, pero cuando me preguntaste era de la gobernación, no, de la CBC. Ah, de la CBC. Yo fui directora de planeación de la CBC, Ah, fue de la CBC. el momento en el que yo me retiro de la universidad y es como ¿cómo se dice eso? Como un espacio, digamos, intermedio de mi trayectoria académica, porque luego de que salgo de la CBC, pues vuelvo a la universidad. Pero eso pues sirvió mucho, siempre todo ha servido. Y a partir de ese momento luego viene el ejercicio que te decía del 2011, cuando aparece la ley orgánica, se da de forma paralela, o sea, en ese momento, en ningún momento ese tema de ordenamiento regional y subregional estaba pegado de la ley, porque aparece como al mismo tiempo, pero ya existía desde el tema del plan maestro, porque además se buscaba era también una actualización de ese plan maestro en ese momento, una conciencia de la gobernación en términos de tener continuidad en los ejercicios de planificación, y en eso pues digamos que la academia, en este caso la universidad, sí tuvo mucho que ver en la medida en que hicimos un acompañamiento permanente las mismas personas. Y por otro lado, un elemento que sí debo decir que le falta a la institucionalidad pública, y en esa medida el segundo punto tuyo de la institucionalidad es clave, y es que digamos que la estabilidad y la fuerza que pueda tener la acción de lo público tiene mucho que ver con los funcionarios de carrera administrativa, que sean obviamente de calidad, que tengan obviamente compromiso y que sean continuos. Eso favoreció en la gobernación esto que les estoy contando. Había un grupo de profesionales, la planeación departamental, ¿no? Sí, que tuvo una continuidad, inclusive ahora todavía hay están unas personas, pero esa continuidad desde el 99 que te contaba, pues hizo que la universidad siempre fuera convocada y que gobierno a gobierno, bastantes disímiles unos de otros, se lograra que hubiera una continuidad. Entonces, esa continuidad
hizo que en el 2013-14, ya en el marco de la ley orgánica, o sea, el tema de la ley es muy importante, ¿sí? Porque si no quedan ejercicios, de por sí que son bien a veces complejos y bien digamos, no tan tenidos en cuenta a pesar de que están en la ley. Si no están en la ley, peor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Plan Maestro del 2015 del Valle del Cauca no tenía ningún marco legal, ¿sí? Pero cuando se arma el POTD, que es el Plan de Ordenamiento Territorial Departamental del Valle del Cauca, ese sí tiene toda la base legal. Y tiene, digamos, la ventaja, en términos de la continuidad, que eso ha sido muy positivo, primero que se logró trabajar no solamente en diagnóstico, que casi todo llega solo a diagnóstico, sino que hubo también formulación, hubo una participación de más de 3.500 actores de todo el departamento. Al principio no era fácil convocarlos y después nadie quería perderse la oportunidad de estar allí para que todo quedara. Y por otro lado, luego de construirse, se formuló, esa formulación no solamente fue, digamos, como de aspectos meramente, digamos, técnicos, sino que también hubo un tema de instrumentalización muy importante, es decir, cómo se logra llevar a cabo eso. Y luego vino el tema de la adopción, es decir, de darle vida jurídica al POT. Estamos hablando que empezó en el 2003-2004, pasó al 2011, luego el 2013, se terminó en el 2016 y en el 2019, después de 3 años de trabajo con la Asamblea, se logra aprobar y adoptar el POTD bajo un instrumento jurídico. Todo esto es nuevo para Colombia y el Valle del Cauca es piloto y pionero en este tema. Paralelamente a la formulación del POTD, se dio un ejercicio también con la San Buenaventura de un trabajo con la CBC de hacer todo el proyecto de corredor Río Cauca, ¿no? Y ahí también, digamos, la CBC, a raíz del tema de las inundaciones del 2010-2011, esto es en el 2015, que se trabaja con la San Buenaventura para recuperar, digamos, la mirada de un territorio que permita el recuperar el espacio del río. Nosotros hemos tenido una construcción y una utilización del espacio prácticamente hasta la orilla del río. Entonces, en ese momento los holandeses, que a ellos sí les creen, plantearon la hipótesis de recuperar... Sobre todo se hablan de agua, porque sí, si algo saben los holandeses y está muy bien, todo hay que aprovecharlo, todo hay que aprovecharlo. Plantearon esa hipótesis y a raíz de esa hipótesis fue que nosotros aceptamos trabajar ese ejercicio que se dio entre el norte del Cauca y la Virginia en Risaralda, es decir, acogió 3 departamentos, 35 municipios, pero todo el desarrollo en detalle, en esa escala de detalle del río Cauca, del corredor Río Cauca en el valle, se trasladó al POTD. Es decir, que 2 instituciones que además han tenido siempre dificultades de relacionamiento, pudimos unirlas y el plan, digamos, enriqueció a raíz de ese elemento paralelo. Déjame ahí decir lo siguiente. Mira que ese ejercicio, que pudo haber corrido el riesgo de quedarse por allí, sí. y pasó algunos añitos que se quedó allí larvando, digámoslo así, ahora es un referente fundamental en el ejercicio que estamos haciendo en Colectivo Río Cauca. Se volvió claro. otra vez a poner en el centro ese ejercicio. Claro. Y muchos de los proyectos y líneas de trabajo ahora se están convirtiendo en proyectos. Sí, es un proceso largo, claro, es un proceso. Pero cuando es un proceso fundamentado, serio, y se llega a un nivel, en ese caso, en que quedan proyectos bastante avanzados y delineados, es fácil retomarlos cuando hay la gobernanza que lo agarre. Déjeme entrar y vamos a ir ya en la recta final del episodio, ser un poquito políticamente incorrecto, y ustedes sienten la libertad de caer en el anzuelo o no. Yo creo que hay una dificultad hablando de Cali 500 hoy, porque desafortunadamente, aunque no fue así,
para mucha gente ese era un ejercicio de la alcaldía, ¿no? Apareció así. Obviamente que la alcaldía jugó un rol muy importante, era necesario ese rol de la alcaldía, pero fue un ejercicio que resulta ser un ejercicio de muchos sectores, en donde la alcaldía es uno más. Pero no nos digamos mentira que desafortunadamente hoy la alcaldía actual, que entonces tiene en sus manos ahora una fase muy importante, tanto en el POT como en otros tipos de instrumentos, aterrizar esa visión, pues está viviendo un momento de favorabilidad política muy baja. Hay que decirlo. Podemos estudiar y discutir mucho las razones, si eso sí es cierto, no es cierto, pero es así y eso es un pasivo, incluso para la discusión en el Consejo. Ahora el POT entra al Consejo Distrital y arranca en un momento en que no solo la campaña nacional, presidencial, sino eso hace que, digamos, no sea fácil. No sea fácil porque va a estar en ese contexto. Tenemos otra realidad, por ejemplo, para el tema más de regional, con la AMSO, que también tenemos una situación de orden público, ese es otro carácter, pero en donde está muy enfrentada en el discurso y en las narrativas, las alcaldías respectivas, las 3 alcaldías, la gobernación con el gobierno nacional, y eso complejiza entonces toma de decisiones. ¿Cómo creen ustedes? Y allí pues obviamente la gobernanza es un elemento clave, pero siendo conscientes de eso, ¿a qué tenemos que jugar? Y me incluyo en plural. ¿Cómo nos tenemos que jugar esta partida para que ese ruido de una coyuntura no malogre un ejercicio que ha sido tan importante? ¿Quién quiere comenzar? Y esa va a ser como la... Dale. Miren, el tema del ordenamiento territorial, de la planificación, del ejercicio sobre el territorio es un ejercicio que obviamente tiene un componente técnico muy importante, pero sobre todo para efectos de hablar de que finalmente se lleven a cabo las cosas, se implementen y logren los objetivos de corto y mediano plazo que se plantean en los planes, pues el componente político es absolutamente fundamental. Y nosotros pues no podemos desconocer las características de la política nuestra, ¿no? De la política que hemos venido construyendo a lo largo también de toda la vida de la República, digamos. Y a pesar de que se vean momentos tan difíciles como los que tenemos ahora, yo creería que desde el punto de vista de técnico que somos nosotros, ¿cierto? No, digamos que hay unos actores políticos distintos, nosotros no somos los actores políticos, ni pretendemos serlo, pero nuestras acciones sí tienen que ver con la vida política. En la medida en que el tema de la política se entienda realmente como lo que es, y es que es eminentemente pública, en la medida en que defendamos las condiciones de beneficio general, las condiciones que favorecerán a la mayor cantidad de personas, las condiciones que harán posible un desarrollo de la vida, de la tierra, de las actividades a largo plazo y de manera sostenible, esa debe ser nuestra postura, ¿sí? No puede, digamos, ser diferente. Entonces, el tema político hay que mirarlo es como que obviamente son los que finalmente deciden, pero esas decisiones tienen que tener muy buenos argumentos desde lo técnico y en eso actuamos nosotros para que haya realmente un ejercicio sobre lo político y sobre lo público de una manera más consciente y de largo plazo y no sectorial o no polarizada o no con intereses privados priorizados sobre los intereses de lo público. A ver tú. Bueno, yo tengo como varios puntos que yo creo que también vale la pena, digamos, en el marco de Cali 500. Y es que si bien la administración ha sido clave en el ejercicio,
y pues las diferentes hélices que han sido parte del proceso, nosotros sí estamos intentando, no por esa administración en concreto, sino en general, porque la naturaleza de Cali 500, si se queda amarrada a una administración, está destinada a morir y está destinada a que pierda, digamos, una posibilidad de continuidad, al menos desde la narrativa. Porque si Cali 500 seguramente va a evolucionar en otro nombre, en otra iniciativa, en otro plan de largo plazo, como ha sucedido. Pero más allá de la marca que tiene, obviamente, sobre esta administración, porque es sobre esta administración que se ejecuta y porque obviamente tuvieron un protagonismo en el ejercicio, si esto no se desvincula de una narrativa de gobierno y que esto es de gobierno, porque si bien han hecho parte del proceso, el proceso no dependió netamente de ellos. Y la grandeza que tuvo Cali 500, al menos de cara a la conversación que abrió, fue justamente porque logró desvincularse y abrió un poco la conversación del resto de hélices. Entonces, yo sí creo que, digamos, obviamente, ¿qué pasa? Que le pasa, digamos, al lado de la administración, pero pasan en las otras hélices, que cuando no hay coherencia entre el discurso, entre los compromisos, entre las acciones, y nos encontramos obviamente con una realidad en donde la visión va por un lado, las decisiones van por otras, y esto, digamos, en todos los sentidos, o sea, desde lo técnico, desde las organizaciones, desde la administración, el ejercicio pierde fuerza. Entonces, ¿cómo así que esta es la visión, pero realmente está pasando otra cosa? Entonces, yo creo que ahí es el ejercicio, digamos, Cali 500 concretamente, ha logrado tener una conversación con la cuádruple hélice en donde todas han tenido su protagonismo y donde todas han tenido, digamos, una fuerza que es lo que hoy en día mantiene el proceso vivo. Lo segundo es que, digamos, nosotros desde Cali 500 hemos intentado también de llevarnos un poquito desde la cuádruple hélice a un tema más de ciudadanía y entender que la visión, al ser algo aspiracional, todavía estamos muy lejos de vivirla. Más allá de que esté en un plan, más allá de que esté en la toma de decisiones, nosotros como ciudadanos, vivir la visión, estamos muy lejos porque no estamos conectados con lo que la visión nos propone. Entonces, yo ahí sí creo que el tema de la narrativa, el cambio generacional, a nosotros en este momento es un reto para la visión, porque mientras ustedes tienen en su mente el río, que han trabajado por tanto tiempo por los ríos, pero además disfrutaron de los ríos, esta generación, incluyéndome, asociamos el río con unos caños. Entonces va a ser muy difícil vivir la visión cuando la nueva generación no está conectada, por ejemplo, con los ríos. O, por ejemplo, estamos haciendo unos recorridos a la zona rural. ¿Y cómo así que en Cali tenemos campesinos? ¿Cómo así que en Cali tenemos consejos comunitarios que nos habla sobre la diversidad cultural, pero que nosotros quienes estamos en la zona urbana no tenemos ni conocimiento ni nos sentimos con identidad hacia eso? Entonces, Cali 500 también tiene que hacer un ejercicio contundente hacia la ciudadanía, hacia el cambio de paradigma y a que nos tenemos que volver a conectar con lo que ha sido nuestro territorio por tanto tiempo. Entonces, digamos que yo ahí, obviamente, no desconozco la importancia de la institucionalidad en términos de cuádruple hélice, sino también hay que darle protagonismo a que la ciudadanía también empiece a experimentar y a vivir la visión, porque la visión se vive, más allá de que quede en un ejercicio, digamos, de toma de decisiones o de técnicos. Bueno, es el momento de cerrar el episodio, se nos quedan temas. Tenemos uno pendiente que estamos como fraguando la posibilidad de tener un laboratorios territoriales para que esto pues podamos llevarlo a la práctica o mostrar con ejercicios piloto cómo es eso de trabajar en territorios y alrededor de temáticas complejas de manera conjunta. Quiero terminar haciendo un poquito de propaganda al proceso que venimos desarrollando en el colectivo Río Cauca, porque tiene que ver mucho con eso. Nosotros comenzamos 28 organizaciones públicas, la cuádruple hélice, en plenitud, pero vinieron todas las interferencias y discusiones políticas, por la diferencia política entre los actores nacionales, que ahí están el ministerio, el departamento, los municipios, el departamento del Cauca, el del Valle, y eso fue... En un momento nos llevó a decir, bueno, primero, obviamente lo de la visión de largo plazo, hicimos el ejercicio, pero segundo, dijimos,
hay que enriquecer la participación de las comunidades. Ahora somos 39 organizaciones. Todas esas nuevas que se sumaron nacieron en un proceso que deliberadamente lo diseñamos, que fue construir unas mesas de gobernanza por subzonas hidrográficas. Ya tenemos 8 de ellas, conformadas de las 23 que son en todo Cauca y Valle. Y dijimos entonces, bueno, esa es la manera, porque era como enraizarlo y propiciar que esas mesas definieran entonces, pusieran en micro esta visión, la tomaran en sus manos, la hicieran pertinente y adecuada a sus realidades ecosistémicas y culturales, porque no es la receta general, sino hay que darle el sabor local, y eso nos ha funcionado muchísimo. Entonces decir que yo creo que es el momento también para Cali hacer eso, ¿no? Digamos que más allá de las juntas administradoras locales, de lo formal, crear esas instancias a partir de territorios y problemáticas de ciudad o de la ruralidad que hay que abocar de una manera distinta, en donde esa visión se complemente. Bueno, con esto entonces, agradeciendo mucho Marcela y Isa, espero que se hayan sentido cómodas con esta conversación, que como ven es un arranque para más conversaciones. Tenemos que hacer una sobre los laboratorios territoriales específica más adelante, y agradecerles a ustedes que nos acompañen en este nuevo episodio, recordarles que esta es una iniciativa independiente, que por lo tanto se nutre es del apoyo de ustedes, de que pongan en la campanita, se suscriban, lo difundan con sus familiares, con sus redes de amigos y colegas, y también en la medida de las posibilidades contribuyan económicamente. Allí al final aparecen las maneras como ustedes pueden hacerlo. Agradecerles entonces, y hasta dentro de 15 días con un nuevo tema igual de interesante seguramente que este. Muchas gracias. Conversaciones desde la Ribera es una iniciativa que está fundamentada en el trabajo colaborativo. Estamos aliados a múltiples colectivos con los cuales compartimos experiencias, aprendizajes, sueños y sobre todo un compromiso con la vida y la biodiversidad. Queremos que este proyecto perdure en el tiempo y que llegue a mucha gente. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal y también con una donación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, nos ayudará a cubrir los costos de investigación, producción y difusión, y a mantener la independencia de este espacio. Puedes hacer tu contribución a través de este link de Mercado Pago que ofrece distintas opciones para hacerlo. Contamos contigo para multiplicar estas conversaciones y para que ellas contribuyan a construir los puentes necesarios entre las distintas riberas de pensamiento.